Bien, hermanos, Dios les bendiga. Les pido disculpas. Hemos tenido un día eh, muy este, atareado en el sentido de que, bueno, están llamando por teléfono a cada rato y no lo puedo evitar. Ya había cortado el teléfono celular y me llaman del fijo y suena el fijo, así que les pido mil disculpas por eso. Y vamos a seguir con la última parte. Entonces, hablamos de dos cosas de las tres, que es la opresión y la insatisfacción que produce el dinero. Ahora vamos a hablar de la frustración que produce el amor a las riquezas o el engaño de las riquezas. La palabra de Dios nos dice así: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal cual como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Bueno, esta parte nos habla de que es imposible que el que ama el dinero tenga una vida satisfactoria, sino que realmente puede llegar a quedarse sin nada en cualquier momento, y eso es algo que nos, nos lleva a una frustración tal, ¿no? Porque, mire, yo conozco el caso, un compañero mío de trabajo de hace unos años, su abuelo era dueño de una de las estancias más grandes en la zona de Tres Arroyos, tenía 9.000 hectáreas, algo así. Pero bueno, el tema es que cuando llegó a la mano de los hijos, dentro de ellos el padre de este chico, se quedaron sin nada, perdieron todo. Ya había problemas desde que estaba el abuelo, por el tema del juego y de todas esas cosas, y después siguió con los hijos, que después los hijos, de todo lo que recibieron, no les quedó nada en la mano, a pesar de haber recibido tanto. Perdieron todo, no les quedó nada, ni un pedacito de tierra. Y el hombre, el padre de mi amigo, estaba sin trabajo en Tandil en el tiempo que yo lo conocí, y había puesto a hacer empanadas y pizza en la casa, después de haber tenido semejante cantidad de riqueza. Yo tengo otro compañero de, eh, de escuela, ya no de trabajo, que en aquel tiempo él tenía, su familia tenía una estancia, desde el año 1850 estaba dentro de la familia. Era uno de los más ricos, o quizá el más rico, de los alumnos de esa escuela, donde realmente había muchas personas que tenían un muy buen pasar y tenían dinero, que no era yo, por supuesto. Pero él era el que más se destacaba, su familia, por los bienes, las posesiones que tenía, ¿no? Y de tantos años. Pasados los años, nos volvimos a juntar, y resulta que, pasados muchos años, nos encontramos con él. Yo nunca supe más nada de él. Y cuando lo encontré, me encuentro que ya esa estancia que yo había conocido, que había ido a pasear, me había llevado él a pasear esa estancia, ya no la tenía más. Había perdido todo. La estancia o las propiedades que tenía,
y estaba trabajando de fletero. Y yo digo, no puede ser, uno se queda asombrado. ¿Cómo puede ser que se pierda todo? Y bueno, es lo que dice la palabra de Dios acá. Las riquezas son inciertas, son inciertas. De un momento para otro puede pasar cosas en los países, como en Estados Unidos en el 2008, o en España, o en Argentina en el 2001, o en otras épocas anteriores del Rodrigazo y que un montón de problemas económicos que hemos vivido en el país, el corralito, el corralón y todo eso, que de pronto no tenés nada, y te quedaste sin nada, ¿no? Y cuando toda tu vida ha estado alrededor de eso y perdés todo eso, entonces ahí viene una gran crisis, una gran depresión sobre cada persona, ¿no? Y si esa crisis, esa depresión te llevarían a los pies de Cristo, sería bárbaro, pero hay personas que en vez de volverse al Señor, siguen una vida de amargura y algunas hasta se quitan la vida, y lamentablemente, o se enferman seriamente. Pero realmente eso pasa con la frustración que producen las riquezas, ¿no? Podemos tener mucho, pero ¿de qué nos sirve si no la podemos disfrutar? Si estamos pendientes de cualquier cosa que pase, y por ahí los que heredan todo eso que uno trabajó, lo despilfarran, como pasa muchísimo. Nosotros vivimos rodeados acá en Barker de estancias, y sabemos que muchas personas que tienen estancias, después cuando los hijos la heredan, cada vez se van achicando más esos capitales, ¿no? Y muchas veces esos hijos son personas que despilfarran el dinero que tienen porque nunca hicieron ellos el dinero y no saben cómo hacerlo ni se preocuparon de cómo mantener siquiera lo que sus padres tenían, y terminan perdiendo todo lo mucho que tenían, ¿no? Y siempre se dice, ¿no?, entre nosotros, es fácil subir, pero qué difícil es bajar, ¿no?, de situación. Es fácil ser pobre y tener un poco más de dinero, fácil y más lindo, pero qué difícil es cuando vos estás acostumbrado a mucho y de golpe te quedás sin nada. La frustración que producen las riquezas. Y en definitiva, la frustración siempre va a ser esa, porque cuando llega el momento de que tengamos que presentarnos delante de Dios, ¿no?, en que partamos de este mundo, nada de todas esas riquezas podremos llevarnos. No podremos obtener nada, solamente un cajón caro, póngale, o un mausoleo, qué sé yo, no sé, pero nada más que eso. No podremos llevarnos absolutamente nada con nosotros. Todas esas riquezas quedarán acá, quedarán acá. Por eso el Señor Jesús bien nos dijo en su bendita palabra que hagamos tesoros en la tierra y no en el cielo, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que en Mateo 6:19 dice que hagamos tesoros, no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, toma él esa alegoría, dice, sino hagamos tesoros en el cielo. Quiere decir, seamos ricos para con Dios, sirvamos a Dios, trabajemos para Dios, porque todo lo que trabajamos para Dios va a tener recompensa en esta vida y en la que viene, mucho más, ¿no? Entonces, las riquezas, es como dije anteriormente, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Por eso que este libro termina, estos capítulos terminan hablando de el hombre a quien Dios le da riquezas y viene y le da la facultad para que coma de ellas, para que disfrute, para que las consuma. Y eso quiere decir que no es que ser rico es un pecado. No, no es eso. Si las riquezas que tenemos no han sido mal ganadas, ¿no?,
a través de la opresión, del abuso, de la explotación, de la mentira, del engaño, de la corrupción. Si nosotros tenemos la riqueza, hemos sido bendecidos y en nuestro trabajo ha sido multiplicado y hemos trabajado nos ha ido bien en el trabajo. Entonces, ser rico no es un pecado, la Biblia no lo dice eso, ¿no? Pero sí dice que es una bendición y es un don de Dios que tener y eso que tenemos lo podemos disfrutar. Porque ¿de qué le sirve tener mucho si no podemos disfrutar nada de eso que tenemos? Por miles de causas. Porque estemos afanados en tener más dinero, porque tenemos miles de problemas, porque estamos enfermos, qué sé yo, por muchas cosas, ¿no? ¿De qué sirve tener eso? Pero es un don de Dios, dice la palabra de Dios acá, dice así el versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, dice Salomón, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos acá y que tenemos que hacer para nuestro sustento, para todas esas cosas, si Dios nos bendice en eso y nos provee y nos da y aún nos enriquece, disfrutemos de eso que Dios nos da, ¿no es cierto? Porque eso es un don de Dios, una bendición de Dios para nuestra vida, ¿no? Eso no quiere decir que por eso nos vamos a tener que creer más que otras personas o más sabios que otras personas, como hacen personas que son ricos que se creen que son más sabios que otros, ¿no? Son más sabios en su propia opinión, dice el mismo Salomón, que era sabio, el más sabio de todos y el más rico de todos. O sea que tiene toda la autoridad para decirnos, aparte porque está la autoridad de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Que puedas vivir esto realmente, ¿no? Que lo que Dios te da, vos lo puedas disfrutar y puedas tener tu alegría, tu corazón lleno de la alegría del Señor, ¿no? Y no que tengas muchas cosas y vivas obsesionado, perturbado y no puedas ni aún dormir por las noches pensando en tus riquezas, en tu dinero, en cómo los tenés que cuidar, en cómo tenés que hacer para tener más dinero. Entonces, aquellos que nos podemos librar de todas esas cosas a través del Señor Jesús, estando contentos con lo que tenemos, como dice el apóstol Pablo, de que tengamos contentamiento con lo que Dios nos da, con lo que el Señor tenemos, tengamos mucho o tengamos poco, alabemos y demos gracias a Dios por lo que Dios nos da y disfrutemos lo que Dios pone en nuestras manos y compartamos con los que no tienen o los que están pasando necesidad, porque eso también es el objetivo de lo que nosotros trabajamos y obtenemos un beneficio económico, para tener para nuestro provecho, para nuestra provisión, para nuestra familia y para compartir con los que no tienen, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios habla de distribución de las riquezas. Sí, habla de distribución de la riqueza. En este sentido, ¿no? De que si yo tengo y veo pasar a mi hermano necesidad, mi obligación es compartir con ese hermano o con esa persona que no tiene lo que Dios me ha dado, porque a Dios me ha bendecido a mí para que yo también sea de bendición para otros. Entonces, y cuando más nosotros somos de bendición para otros, entonces más Dios nos da a nosotros. Y si usted prueba esto, lo verá. Lo probamos en nuestras vidas, de que cuando más bendecimos a otros con nuestros bienes, más bendición de Dios viene sobre nosotros. Más. Porque Dios nunca se queda corto en bendecir.
Y cuando nosotros tenemos un corazón generoso, abierto hacia los que necesitan y estamos dispuestos a dar, la palabra de Dios dice es más bienaventurado dar que recibir, más dichoso, más satisfecho, más feliz es dar que recibir, ¿no? Y eso es, damos lo que Dios nos da, no porque lo que nosotros obtenemos, no por nosotros mismos, sino porque recibimos lo que Dios nos da y eso que Dios nos da lo compartimos. Entonces no estamos afanados en hacer riquezas y no estamos amando las riquezas que las tenemos ahí agarradas y no queremos soltar un peso a nadie, tenemos un cocodrilo en el bolsillo y es imposible que los demás nos ven como tacaños, nos ven como personas qué triste, qué feo, ¿no? ¿Para qué te sirve todo eso si no podés ser de bendición a otros? Y al final de cuentas, como dice Salomón acá, nada nos podremos llevar para el otro lado, todo va a quedar acá. Y quién sabe, como dice también en los versículos anteriores, los capítulos anteriores, los que te siguen a vos, ¿qué van a hacer con eso que vos ganaste y con tanto esfuerzo? Y bueno, no sé, Dios, lo que sí es importante es que yo eh, eh, provea para los míos, tenga para los míos, Dios me bendiga de esa manera y también me dé para poder ser de bendición a otros. Y eso sucederá si usted pone sus vidas en las manos del Señor Jesús, no se empeña solamente a hacer tesoros en el cielo. Salomón en los proverbios decía, desiste de hacerte rico, desiste, no es prudente, sé prudente y desiste de hacerte rico, de buscar ser millonario, desiste. Porque Dios, si Dios quiere que vos tengas y quiere prosperarte materialmente, porque Él lo considera así, eso será una bendición de Dios y Dios te lo va a dar sin que vos necesites matarte trabajando y preocupándote y embromando a que se te cruce por el camino para obtener beneficio. Si Dios está en eso, si la bendición de Dios está, vos vas a trabajar en lo necesario, lo justo, lo que debe de ser, y Dios te va a bendecir. Y si Dios quiere bendecirte más, está en Él, en su voluntad, y Dios te va a bendecir más y más y más de acuerdo a lo que Él quiera. Y hasta estemos conformes con lo que recibimos del Señor, sea poco o sea mucho, ¿no es cierto? Que lo que sea que recibamos del Señor y lo que tengamos, entonces lo pongamos en sus manos y lo gocemos, porque dice la palabra de Dios, eso que recibimos, eso que tenemos, lo que Dios nos provee cada día, eso es don de Dios, no solamente de que lo tengamos, sino de que podamos disfrutar de ello. Disfrutar de las cosas que Dios te da. Disfrutarlo sin culpa. Si vos estás sirviendo al Señor, si vos estás haciendo misericordia, si vos estás siendo una persona abierta y dispuesta a dar para el Señor, y estás queriendo hacer tesoro en el cielo, entonces disfruta lo que Dios te da. Porque es un don de Dios, es una bendición de Dios. Eso. No es algo pecaminoso, como decía, poder tener riquezas. Lo que sí es pecaminoso, la avaricia, la codicia, ¿no es cierto? La ambición, eso sí es un pecado. Pero cuando Dios te bendice y te prospera, disfrutar lo que Dios te da y compartir con el que no tiene. Dios te bendiga. Dios te bendiga.